procedimiento. Está hablando hasta ahora el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien se refiere al informe de Contraloría que detectó irregularidades por 1.5 billones de pesos. Escuchemos. Control ex post. Dado que esta ventana temporal se refiere a la fecha de publicación de los informes, las auditorías que se informan fiscalizan hechos ocurridos hasta el 31 de diciembre del 2023 y anteriores, pueden ser varios años para atrás. Este aspecto destaca la naturaleza retrospectiva y acumulativa de varias observaciones. En muchos casos hay fiscalizaciones que se han hecho a materias que ya se habían fiscalizado previamente, y a las cuales si no se dio una respuesta adecuada en su momento, entonces se suma, ¿cierto?, al momento de dimensionar o ponerle una cifra en pesos, se suman cifras de varios años. Acá en esta lámina, ¿cierto?, vemos, para entender mejor cómo funciona el tema del control, las acciones de control externo de la Contraloría abarcan varias modalidades: auditoría en primer lugar, sobre cumplimiento financiero, también lo que se llama 3E, eficiencia, eficacia y economicidad. Hay investigaciones especiales que resuelve realizar la Contraloría. Hay inspecciones de obra pública, exámenes de cuentas y consolidación de información circularizada o SIC. ¿Ya? Esto es el tipo de acciones de fiscalización que realiza la Contraloría y que están todas resumidas en este informe, en estos 792 informes. ¿Ya? Ahora, el ciclo de control contempla en general una etapa de investigación, reportes que se remiten a los servicios públicos y respuestas y acciones de los propios servicios. Entonces ahí se ve allá abajo, ¿cierto?, una secuencia que va desde la preparación, el diseño y los objetivos de una auditoría, ¿cierto? Una auditoría no parte así de una pregunta amplia, sino que lo que busca es focalizarse en una determinada materia, actividades mismas de la auditoría, ejecución en terreno, análisis de la información, un preinforme que detalla antecedentes, alcances, metodología, la respuesta del servicio a ese preinforme, el cierre y resultado de la auditoría con las observaciones que se levantan, no alcanzo a ver aquí, subsanan o mantienen, establece instrucciones, medidas correctivas, proposiciones, etcétera, y un informe final con los antecedentes generales al alcance del alcance de la auditoría, metodología utilizada y los resultados. El informe que publicó la Contraloría se focaliza en las acciones de fiscalización, no así en las respuestas de los servicios. Solo hay una referencia general en los últimos párrafos a el número de casos o el número de recomendaciones en las cuales al cierre del informe había una respuesta. Sin embargo, como vamos a ver acá, el seguimiento a las acciones de fiscalización en el sector público no solo deben realizarlo los servicios en particular, sino que esto es monitoreado por los auditores internos y resumido por el Consejo de Auditoría General de Gobierno. Esto en ese gráfico se ve ahí el ciclo que se sigue, las recomendaciones del Consejo de Auditoría Interna, que a través de la red de auditores internos recopila todas las respuestas a las acciones de fiscalización interna y externa de los servicios públicos. O sea, no solamente la fiscalización de la Contraloría General de la República, que es un control externo, sino que también a los controles internos que realizan los propios auditores. Todo eso se resume en un informe de seguimiento de los hallazgos de mayor criticidad con indicación de su recurrencia, publicación que está en la página web del Consejo de Auditoría General de Gobierno. ¿Ya? Explicado todo ese proceso, entonces, ¿qué es lo que vemos en relación al informe mismo del 2024? Primero, ¿cierto?, lo que se puede ver cuando uno analiza el conjunto de los informes que se han emitido por la Contraloría de esta misma naturaleza a través del tiempo, lo que uno ve es que estos fueron ascendiendo en términos del volumen de recursos asociados a observaciones que efectuó la Contraloría. Eso va subiendo hasta el año 2021 y de ahí comienza a bajar.
Y este año 2024 no solamente ese volumen equivale más o menos a la cuarta parte de lo que se observó en el 2021, sino que es equivalente más o menos a lo que se encontraba en los informes del 2018 o 2019. Ahora, estas acciones de fiscalización son a todas las entidades públicas. Entonces, como vemos en este cuadro, en esta lámina, aproximadamente el 70% de las fiscalizaciones corresponden a instituciones del gobierno central y el otro 31% corresponde a municipios y gobiernos regionales. Entonces ahí vemos esas proporciones y además dentro del gobierno central, ¿cierto? Si tomamos como 100% solo el gobierno central, de eso más o menos cerca de un 20% corresponde a instituciones que cuentan con sistemas de control distintos de los servicios públicos, por ejemplo el caso de Carabineros o el caso de las Fuerzas Armadas. Entonces pasamos del 100%, ¿cierto?, del total de lo que fiscalizó la Contraloría, de eso un 70% corresponde al gobierno central y dentro de eso hay una quinta parte que corresponde a instituciones que tienen sistemas propios de auditoría o de control. Ahora, luego luego pasamos a analizar qué es lo que se observa, cuáles son las materias que son objeto de observaciones en los informes de la Contraloría. Entonces, estos corresponden a diversas materias. Hay temas que tienen que ver con errores contables, un gasto que se registró en un ítem que no correspondía y que debe ser reclasificado. Garantías vencidas, por ejemplo, o falencia en el cumplimiento de contratos, que tiene que ver con incumplimiento de los proveedores del Estado que han sido objeto de alguna observación por la Contraloría, por ejemplo, porque se demoró el cobro de una boleta de garantía o porque hay alguna acción de cobranza que no se realizó o alguna acción de control sobre ese proveedor. Ahí en el cuadro que está acá se explica cada uno de estos, ¿cierto? El incumplimiento de normas contables o presupuestarias se refiere a sobreestimación o subestimación de ingresos o gastos, errores contables, es decir, de clasificación, falta de análisis de cuentas o un devengado que no se cumplió. La falencia en el cumplimiento de contratos, modificaciones no justificadas a contratos, incumplimientos contractuales, falta de supervisión o garantías vencidas o no presentadas. Y después hay deficiencias en la rendición de cuentas, o sea, falta de control o rendiciones incompletas, deficiencia en el manejo de fondos por saldos no acreditados, incumplimientos asociados a ingresos, por ejemplo, multas no cursadas, deficiencia en el proceso de adquisiciones, por ejemplo, contrataciones directas que no se fundamentaron oportunamente, gastos improcedentes o sin respaldo, pago en exceso, desembolsos duplicados y otros resultados transversales como entrega irregular de beneficios, asignaciones sin fundamento, etc. Ahora, cuando vemos este cuadro, lo que vemos, ¿cierto?, es que más de la mitad corresponde, o casi la mitad, un 46%, corresponde a las dos primeras categorías, incumplimiento o algún error de carácter contable o falencia en el cumplimiento de contratos por parte asociados a los proveedores del Estado. Estas cosas, ¿cierto? Esto, ¿por qué lo desagregamos de esta manera? No solo para entender el contenido de las auditorías, sino que para relacionarlo con el tipo de implicancias que algunos han querido leer en este informe, que es decir, aquí hay recursos que se perdieron, y si no se perdieran se podrían gastar o se podrían usar para financiar rebajas de impuestos. Pero en la gran mayoría de estos casos no hay recursos que se hayan perdido. Hay alguna cosa que no se hizo bien, que la Contraloría dimensiona eso en pesos y lo suma y hace una recomendación o hace o entrega una instrucción respecto de qué hacer al respecto. Entonces, ¿cuáles son las situaciones en las cuales hay, ¿cierto?, el tema de necesidad de restitución de recursos es más relevante? Es en el 2,6% del total observado, o sea,
del billón y medio de pesos, ¿cierto? Un 2,6% corresponde a casos en los cuales hay reparos, acreditación de recursos o restitución de recursos por parte de los servicios, ¿ya? O sea, en este caso, ¿cierto? Si vemos el cuadro que está ahí, los reparos son 27.000 millones de pesos, 10.000 millones de pesos de acreditación de ingresos o gastos y 1.700 millones de pesos de solicitudes de restitución. Muy distinto del billón 500.000, o sea, estamos hablando, ¿cierto? Cuando hablamos de solicitudes de restitución, hay que quitarle 6 ceros, me parece, a la cifra para llegar, o agregarle 6 ceros para compararlo, ¿cierto?, con la cifra global. Ahora ahí en el mismo cuadro se señala casos en los cuales hay procedimientos disciplinarios, se recomiendan procedimientos disciplinarios instituidos por el servicio o por la Contraloría, remisiones o denuncias a otras entidades, investigaciones sumarias por una norma en particular, ¿ya? Entonces, del total de reparos, además, del total de reparos, acreditación y restitución, un 31% corresponde a municipios, un 69%, un 74% corresponde a municipios y el 31%, 31% a municipios y el 70 y tanto por ciento corresponde a restituciones, eso es, ¿ya? Eso. Ya, ahora, cuando uno ya quiere ver el tipo de situaciones que aquí se observan, para entender la naturaleza de estos informes, vemos, por ejemplo, acá hay algunos ejemplos, por supuesto, entre 700 y tantos casos, hay una infinidad de casos distintos, pero, por ejemplo, aquí se menciona una auditoría a aportes que componen el Fondo de Ahorro Habitacional a cargo de la Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile, ¿ya? Esta auditoría se refirió... Bien, vamos a dejar hasta ahí las declaraciones de Mario Marcel. Nos vamos a una pausa y ya regresamos con más.